Bueno, muy bien. Buenos días. Bienvenidos a este acto de presentación que, como sabéis, organiza o copatrocina Fundecip, PCTEX, Extremadura Avante y CEDETI, y que es un placer que celebremos aquí en las instalaciones del edificio Guadiana, el Servicio de Gestión y Transferencia de Resultados de Investigación. Como sabéis, esta es una iniciativa importante porque de alguna forma se pretende, como ya abundarán el resto de los participantes en la mesa, sobre las nuevas líneas de financiación que se van a poner en marcha en este segundo año del programa Horizonte Europa y que se centran sobre todo en el eje 5 de clima y en el eje 6 de bioeconomía, economía circular, recursos naturales, y que dentro del contexto de Extremadura, como sabéis también eso está bastante implicado dentro de la estrategia de especialización inteligente que se está elaborando para el periodo 21-27 por la Junta de Extremadura y que es previsible que esté aprobada no tardando mucho y que, como digo, va a definir un poco las líneas prioritarias tanto de programas regionales como de su integración dentro de programas nacionales y programas europeos. Y bueno, es un placer contar con Juan Carlos García del CEDETI, que como sabéis es responsable del eje 5 y delegado del eje 6 y que nos va a impartir posteriormente una conferencia informativa sobre estas nuevas líneas de financiación de Horizonte Europa. Y nada más, cedo la palabra al resto de los acompañantes, compañeros de mesa, y un placer estar aquí. Muchas gracias. Bueno, pues tengo que... Okay. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta jornada que, como bien ha dicho el vicerrector, es una organización conjunta entre Extremadura Avante, Fundecip PCTEX y la Universidad de Extremadura en forma también de la Oficina de Proyectos Europeos. Como sabéis, la Oficina de Proyectos Europeos de la Universidad de Extremadura es una iniciativa conjunta entre Fundecip PCTEX y la universidad. Lo que tratamos de aquí es de aunar fuerzas que de alguna manera ayuden a nuestro sistema de investigación, al SECTI, a tener mayor índice de participación y éxito en los programas europeos. Es una de las, de las grandes asignaturas pendientes de Extremadura con respecto a la obtención de financiación para la investigación. Y esta es una de las actividades que, se enmarca dentro de este objetivo. Sabéis que el programa Horizonte Europa, el programa que sustituye a H2020, comenzó este año, 2021. Si bien las convocatorias estaban anunciadas tímidamente a final de 2020, realmente se abrieron a mediados de 2021 y la oportunidad de participación no ha sido muy buena, ¿no? No había un clima de participación, no había un clima de activación del programa que facilitara la composición de consorcios para participar en las convocatorias. Esto no nos debe ocurrir para 2022. Ya sabemos cuáles son las convocatorias que están programadas, sabemos cuándo se abren, dentro de qué programas. Y en concreto, aquí hoy hablaremos de lo que es clúster 5, energía, y clúster 6, clima, movilidad, clúster 5, clima, clúster 6, energía, movilidad, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Bueno, es una de las grandes oportunidades de participación de la región en estos programas, y de esto que tengamos la suerte de contar hoy aquí con Juan Carlos García Carrasco por parte de CEDETI, que apoya este acto y que nos viene a contar realmente cuáles son las oportunidades. Me gustaría resaltar finalmente que esto no es solo una iniciativa para la universidad, que aquí hay oportunidades de financiación y colaboración para no solo grupos de investigación, sino también otros órganos de investigación de la región y empresas, ¿de acuerdo? De esto que organicemos este acto con este perfil abierto, ¿no?, para todas las partes que realmente podrían participar y aunar fuerzas en colaboración para tener mejores propuestas o propuestas con mayor oportunidad de éxito
dentro del programa. Sabéis que otra de las iniciativas de la Oficina de Proyectos Europeos es servir no solo como referente para la participación en los programas para los grupos de investigación de la universidad, sino también para las empresas e incluso ser capaz de coordinar y de aunar esfuerzos de ambas partes, que es algo que también, como decía Pedro, en la programación para el próximo programa regional de investigación se va a tener en cuenta y se va a potenciar. Y nada más, con esto muchas gracias Cristina por darnos paso y ¿quién es? Okay. Sí, hola, yo soy Patricia, yo soy del equipo de Fundecid y bueno, que estamos con la OPE. Solamente voy a añadir unos datos que complementan además lo que ha dicho Juanma. Además del equipo de la OPE Fundecid, quiero decir la importancia que hay en la participación, la conexión a redes. Entonces, para eso sí que salimos un poco Fundecid, tenemos una persona en el equipo, además Irene, que yo creo que vosotros muchos lo conocéis. Irene está para ello, porque en esta participación, en el nuevo periodo, esa conexión fuera, la participación, la promoción en las redes es importante y nosotros, hacemos un esfuerzo en poder representar los intereses de los grupos y acompañarlos en alguna reunión, en propuestas, búsqueda de socios. Es importante y sí que hacemos un esfuerzo, todo el equipo, están aquí mis compañeras, en participar de una forma activa en las redes, sobre todo principales para investigación e innovación, como puede ser la red ERRIN, que es la red para la innovación e investigación de las regiones europeas. Nosotros colideramos el grupo de energía y gracias a ello sí que como resultado hemos conseguido involucrar a muchos socios que ahora están en una propuesta que acaba de arrancar, hoy precisamente hace 2 semanas, con la Universidad de Extremadura, con el equipo de Enrique Romero, el proyecto Smart GISUM, sí que hemos estado buen logo, y que ha arrancado y que aquí tuvo el kick-off meeting hace 2 semanas un proyecto bastante interesante. También, por ejemplo, en otra red, la red ERIAF, que es la Red Europea para la Innovación y Agricultura y la Alimentación, en el que CICITEC participa en el consorcio de Myriad, donde el socio efectivamente es CICITEC, pero además jugamos un rol bastante importante porque como representante del sector del agro y además coordina los demás sectores, entonces es una participación. Entonces, poquito a poco son herramientas que te van a ayudar a participar en esas propuestas. Entonces, para eso está el equipo y yo creo que también, por ejemplo, tenemos aquí la Enterprise, está mi compañera María, la Enterprise Europe Network. Nosotros, como todos sabéis, somos un nodo para la búsqueda de socios muy potente y además, hemos renovado para esta semana unos cuantos años más, es decir, porque esa participación es de concurrencia competitiva, llevamos muchísimos años, pero cada cierto tiempo hay que renovarlo y ahora tenemos hasta 2025. También con respecto a lo que decía Juanma, que este periodo, solamente por las cifras, sí, Extremadura siempre aparece en la cola de la participación, pero aquí tengo unos datos que me han pasado mi compañera porque nos anima un poquito a todos. Sí que es cierto que en el cierre de H2020, que estamos cerrando Fundecid como Oficina Técnica de la RIS3, estamos sacando los datos, en participación solamente del 2014 al 2019, 6,8 millones. Oye, que siempre se hablaba de 1 millón de volumen de retorno, ahora 6,8, pero solamente en el 2020 se ha conseguido 25 millones de euros. Oye, poquito a poco vamos arrancando, entonces yo creo que ahora, y además ahora tenemos el momento oportuno para ello. También antes Pedro hizo referencia a la RIS3. La RIS3, está elaborada, lo que pasa es que la RIS3 tiene el Plan Regional de Innovación, es el plan complementario. El plan de actuación, es decir, donde se definen los instrumentos. Yo lo digo como Oficina Técnica de la RIS un poco porque hay un objetivo específico que es para la internacionalización y una línea específica para esa internacionalización del SECTI. Es decir, que sí que hay un esfuerzo, que va a haber un esfuerzo de parte del Gobierno y además es un requisito de Europa. La RIS3 es requisito para poder recibir los fondos estructurales y hay que cumplir una serie
una serie de criterios del objetivo político 1, 7 de ellos de obligado cumplimiento, y uno de ellos, el 7, es la internacionalización y la participación de propuestas. Entonces, obviamente, tiene un objetivo y va a haber un apoyo para ayudar a los grupos de investigación, a las empresas, para poder precisamente participar y ayudarlos y acompañarlos en esa participación de propuestas europeas. Y bueno, sí, aquí una cifra que me pasaron también mis compañeras, que yo creo que me la ha pasado Amelia, que está muy bien, que como decía Juanma, que estamos arrancando con el Horizonte Europa, y sí que es cierto que el año pasado fue un año un poco extraño porque fue el arranque, pero bueno, por todo el equipo de Fundecid y de la OPE, durante este año del 2021 se han elaborado 7 informes de oportunidades de investigación ad hoc para ciertos grupos, se han asesorado a 79 actores, 43 propuestas a Horizonte Europa y 45 propuestas a otros programas. Hombre, y además se han analizado y compartido masivamente 17 convocatorias en el año anterior. Entonces, bueno, a ver si así poquito a poco vamos consiguiendo entre todos, bueno, esa participación y, hombre, tenemos ahora el camino. Y bueno, y ahora ya está, solamente daros las gracias a todos y, bueno, y ahora Arantxa. Buenos días, soy Arantxa Hernández, soy técnico del área de innovación de Extremadura Avante. Quería, desde el área, dar las gracias a Juan Carlos y a CEDETI en general por la colaboración estrecha que se tiene siempre con Extremadura y que os desplacéis, como ya hicisteis también el martes en la celebración de Avante Venture en Mérida, para trasladar los instrumentos que tanto CEDETI como Horizonte Europa ponen en marcha. Agradecer también a Fundecid. Siempre hay una estrecha colaboración entre las dos entidades, tanto Extremadura Avante como Fundecid PCT, para el desarrollo de proyectos y la captación de recursos. Esta es la principal actividad del área en la que trabajo, del área de innovación de Extremadura Avante, donde os ofrecemos un servicio de asesoramiento en todos los programas de ayudas que están saliendo en la actualidad, tanto públicos como privados. Al respecto, hoy precisamente se ha publicado en el BOE el programa Investigo para la contratación de jóvenes para proyectos de investigación e innovación, que es una oportunidad para los que estáis hoy aquí. Y sin más, quiero recalcar también que lo adelantó el otro día nuestro director general, la puesta en marcha de un nuevo fondo que lo hará en los próximos meses Extremadura Avante, también para proyectos innovadores. Y sin más, creo que lo importante hoy es, Juan Carlos, lo que nos traslade, los clústeres 5 y 6. Te doy paso, Juan Carlos. Bueno, vamos a iniciar con la presentación de los contenidos sobre estas novedades de clúster 5 y 6. Juan Carlos, además de ser National Contact Point y recibir todas las consultas y revisarnos los contenidos de los ámbitos de clima, que ahora le toca repartirse entre clúster 5 y clúster 6, antes lo teníais más claro. También es representante en comité de programa para el clúster 6, que sabéis que ahora tenemos la suerte de tener representación directa también de Extremadura con Carmen González, directora de CITIS, que lo cual nos hace mucha ilusión. Cuando preparamos la conversación, Juan Carlos, siempre pensamos en que vamos a pedirte y exprimirte para que nos cuentes todo lo que nos puedes contar, pero que de todo lo que nos puedes contar no te des nada para atrás. Así que muchas gracias y adelante. Pues muchas gracias a vosotros. Bueno, es el primer acto también yo que estoy presencial, bueno, y virtual con las comunidades. Nosotros habitualmente tenemos acuerdos con las comunidades pues para hacer este tipo de actos porque, bueno, nos viene muy bien para poder contar las oportunidades que hay. Sois un altavoz muy importante, ¿no? Que entonces nos facilitáis muchísimo la vida. Voy a intentar condensar algo que tardaría 4 o 5 días pues en este ratito, porque he echado la cuenta
y de la parte que llevo yo, entre clima y Cluster 6, pues hay más de 80 topics. Evidentemente no voy a contar los topics porque sería esto interminable y me echaríais. Entonces, bueno, voy a hacer una revisión de un poco las temáticas y contar un poco los aspectos que considero más importantes. Como veis, bueno, la parte de Cluster 5, de clima. En Cluster 5 está clima, energía y transporte, y Cluster 6, alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Luego, al final, os contaré quiénes somos el equipo que estamos detrás de estas dos temáticas y cómo nos repartimos un poco las tareas para que nos tengáis identificados. Lo que os voy a contar es un poco la introducción y el contexto político que hay detrás porque es muy importante conocerlo. Luego me voy a detener un poquito en la parte de clima, comentando es la parte que menos topics tiene y, bueno, os voy a comentar un poquito por encima los topics que hay. En Cluster 6, fundamentalmente las áreas que tenemos, y luego la novedad fundamental de Horizonte Europa, que son los partenariados y las misiones, que sobre todo, vamos, en Cluster 6 sobre todo, ambas, partenariados y misiones, son muy importantes, y en Cluster 5 misiones, pero no partenariados, o por lo menos en clima, porque en Cluster 5 se... Bueno, la política. ¿Por qué es importante el contexto político, tanto en Cluster 5 como en Cluster 6? Bueno, porque la I+D al final no es un fin en sí mismo, sino que la I+D es algo que utilizamos, un instrumento que utilizamos para conseguir unos objetivos. Y esos objetivos vienen dados fundamentalmente por las políticas europeas. Y al revés, luego las políticas europeas también se van a ver influenciadas por los resultados que hayamos ido perfilando, consiguiendo en los distintos proyectos de I+D, en sus distintas tipologías, CSA, RIAS e IAS. Entonces, bueno, sin ánimo de ser exhaustivos, además esto hay que contarlo en las propuestas. O sea, no solo es una cosa que está bien saber, sino que es que hay que contarlo en las propuestas. Cómo contribuimos con nuestros proyectos a los objetivos concretos que nos marcan esta política. Bueno, pues políticas que nos van a determinar la acción en Cluster 5 y Cluster 6, pues tenemos la COP21, ahora ha habido la COP26, pero bueno, tenemos el compromiso vinculante de reducción de gases de efecto invernadero en un 40%. Original, aunque se ha revisado para un 55%. Tenemos ahora la ley del clima, que hace ese compromiso político que sea una opción vinculante, o sea, algo vinculante para las entidades, y además que sirva de incentivo para la inversión, y que lo que hace también es reflejar ese incremento, esa mayor ambición y ese incremento del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero con respecto a 1990 a un 55%. Esta ley del clima se encuadra dentro de la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, que fue adoptada el 24 de febrero del pasado año, en 3 ámbitos: una adaptación inteligente, una sistémica, y acelerar la adaptación con el desarrollo de soluciones y reduciendo los riesgos relacionados con el clima. Tenemos los SDGs, el 7, 9, el 11, bueno, seguro que los conocéis, no me voy a detener a contarlos todos. Y luego, por ejemplo, dentro más del ámbito del Cluster 5 de clima, pues tenemos la estrategia de bioeconomía, el EU Green Deal, o también la mencionada estrategia de adaptación al cambio climático, que también influye en el Cluster 6. El EU Green Deal está detrás de todo Horizonte Europa, y fundamentalmente en nuestro Cluster 6 pues, y en el Cluster 5 son muy importantes, y tenemos varias de las áreas directamente relacionadas, como pueden ser tema de ecosistemas, contaminación cero, la estrategia de la granja a la mesa, la economía circular, etcétera. O sea, muy relacionado. ¿Dónde está clima, Cluster 5 y Cluster 6? Pues tenemos Horizonte Europa dividido en 3 pilares. Pilar 1, la ciencia excelente. El pilar 3, fundamentalmente innovación en Europa, con el European Innovation Council, que es el heredero del instrumento PYME o del SME Instruments, que seguro que habéis oído hablar, que conocéis. Y luego pues tenemos el Cluster 5, clima, energía y movilidad, que es heredero de Reto 5, de Reto 4 y de Reto 3, porque Reto 4 era movilidad, Reto 3 era energía y clima estaba en Reto 5. Y luego la parte de Cluster 6, que ya recoge la parte de agroalimentación y la parte más relacionada con el medio ambiente, que es el heredero de Reto 2 y Reto 5 también, el resto de Reto 5, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha hecho así? Bueno, pues que se ha considerado que la parte de clima era un poquito más transversal y debía estar con energía y movilidad.
Y lo cierto es que, bueno, al final queda un poco diluida porque es una parte con menos presupuesto y energía y movilidad, son grandes monstruos, ¿no?, digamos, de presupuestariamente hablando, pero bueno, así es como está establecido. Tenemos unos 15.000 millones en Cluster 5 de presupuesto, con el 9% aproximadamente dedicado a clima, unos 1.350 millones, fundamentalmente para el Destination 1, ahora os contaré cómo está la estructura, y unos 9.000 millones para Cluster 6. ¿Cómo se crean los programas de trabajo? Porque esto es importante también conocerlo. Bueno, pues tenemos los planes, el marco, digamos, 21-27, Horizonte Europa, tenemos los planes estratégicos que se hacen para este periodo de 3 años, que 21, 20, o sea, el primero 4 años y el segundo 3 años. Dentro del plan estratégico 21-24 vamos a tener 2 programas de trabajo, el 21-22, que con el que estamos funcionando actualmente, y el 23-24, que es el que estamos empezando ahora a preparar. De hecho, esta semana hemos recibido el primer documento muy preliminar, no tiene todavía ni siquiera topics, y será un proceso que dure pues más o menos pues cerca de un año, ¿no?, de discusiones con la Comisión y el resto de países. Y la lógica de intervención. La base legal de Horizonte Europa luego se desarrolla un plan estratégico en el que se tienen en cuenta las políticas, las prioridades europeas. A partir de ahí se deciden unas orientaciones estratégicas con unos impactos esperados que al final, ¿no?, de todo este plan estratégico, en nuestro caso ahora el 21-24, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, porque no es para todo Horizonte Europa, sino de momento es para el 21-24. Y estos impactos esperados se trasladan y se hacen reales, digamos, tangibles, los programas de trabajo en los diferentes destinations o destinos. Esos destinations pues son áreas temáticas, digamos, dentro de los programas de trabajo que se sustancian luego en unas convocatorias, y dentro de las convocatorias los distintos topics que nos van a producir unos resultados esperados. O sea, en los topics nos piden unos resultados esperados de los proyectos que se financien dentro de esos topics. Y bueno, pues voy a pasar ya un poquito a contaros lo que es el Cluster 5 y la parte de clima más en concreto. Bueno, en Cluster 5, ¿en qué se va? Hay varias áreas. Tenemos la parte, o las áreas de intervención. La parte más relacionada con ciencia climática, que es en la que se va a sustanciar luego la parte de clima. Luego tenemos las áreas de intervención relacionadas con energía, con transporte y con comunidades, con ciudades tenemos también un área. ¿Y en qué se va a trabajar dentro de la ciencia climática, dentro del área de clima? Pues lo que se espera, y esto es una diferencia porque si os habéis visto el programa de trabajo de Cluster 6, también hay una parte que está relacionada con clima, ¿no? Entonces son distintas aproximaciones. En Cluster 5 lo que se pretende es avanzar en ciencia climática pura y dura, sin considerar o sin que sea el foco principal los efectos sobre los ecosistemas, sobre las sociedades. En cambio, en Cluster 6 el foco está en esos efectos sobre los ecosistemas. Esa es la diferencia fundamental. ¿Y por qué además quiero poner hincapié en esto? Porque lo que es importante también tener en cuenta en Horizonte Europa es que cuando tengáis una idea, que penséis que está en un clúster, en una determinada temática, no os ciñáis exclusivamente a ese clúster, porque puede haber oportunidades en función de la orientación que le queráis dar o que le podáis dar a vuestro proyecto en uno u otro. Y a lo mejor no encontramos la oportunidad en un determinado clúster que nosotros creemos que es el adecuado, pero la oportunidad está en otro, ¿no? Entonces, eso es importante. Y aquí, en Cluster 5, pues lo que se te va a querer trabajar es en que Europa siga siendo líder en cuanto a ciencia climática, mejorar modelos, mejorar proyecciones, la predicción climática, definición de los itinerarios de adaptación y mitigación, y servir también con nuestros proyectos Sigan de Alimentación para definir las políticas futuras europeas y mundiales en relación con el clima. Las áreas de intervención relacionadas con clima pues son dos, que al final se sustancian en los dos destinations, el D1, ciencia climática, y el D2, que es transsectorial. ¿Qué significa esto? Que va a haber topics relacionados con clima, va a haber topics relacionados con energía y va a haber topics relacionados con transporte. Os estoy medio engañando, en el sentido de que esto fue cierto en la convocatoria 2021, pero en la 2022, en el Destination 2, no hay ni un solo topic de clima. Pero bueno, no quiere decir que en la siguiente no
no vaya a verlos. La teoría es que pueda verlos. Pero el fundamental es el de 1. Y ese es el que os voy a contar muy brevemente, porque tampoco es mi objetivo contaros los topics, porque para eso está el texto de los topics, y cuando tengáis dudas, pues bueno, nos venís, nos preguntáis. La comisión, además, también es experta en hacer infodays y leer el programa de trabajo en sus charlas y aburrir a la audiencia. Entonces, bueno, pues para eso ya, para aburriros, yo os aburro también un poquito, pero bueno, ya se aburre más la comisión. Entonces, bueno, aquí tenemos convocatorias en doble etapa y en una sola etapa. Entonces tenemos este destination, que tenemos aquí tenemos en 2 stages estos topics, y tenemos 3 topics nada más. El primero, con el objetivo de comprender más y extender sobre todo las soluciones basadas en la naturaleza como medio para secuestrar emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo pilotos. Este topic, que es una RIA con un presupuesto estimado de 21 millones de euros y 7 por cada proyecto. El segundo topic, para mejorar la comprensión de la naturaleza y el alcance de los riesgos físicos del clima y las implicaciones socioeconómicas, fundamentalmente, que es una RIA de 10 millones de euros, con 5 por proyecto. Y el tercero, pues, es un topic que está relacionado con el uso de la tierra y cómo afecta a las sociedades que están unidas a la tierra, ¿no? Y cómo afectan los usos que le vayamos dando en relación con las situaciones de adaptación y mitigación al cambio climático, porque al fin y al cabo el suelo también es un instrumento que podemos utilizar en este sentido. Como decía, todos estos topics son en doble etapa. La fecha de apertura convocatoria ha sido el 12 de octubre y tiene 2 deadlines. La primera etapa cierra el 10 de febrero, y los que pasen a segunda etapa, si alguno no conoce cómo es el mecanismo de primera a segunda etapa, porque es el Dynamic Threshold, que se llama, luego al final pues me lo pregunta y se lo explico sin ningún problema. En esta ocasión lo que quiere decir es que para la primera etapa hay que presentar una propuesta solo de 10 páginas, y para la segunda etapa los que sean invitados, digamos, ya pasarían a presentar la propuesta completa. En single stage aquí tenemos 5 topics. El primero, digamos, que es para hacer una especie de reconciliación de esto, es lo que se hace en las tiendas o en los negocios, en los almacenes a final de año. Reconciliar la contabilidad con lo que hay realmente en el almacén, ¿no? Tantos tornillos hemos vendido, pero resulta que hemos vendido 100.000, pero en la contabilidad nos salen que hemos vendido 90.000. Bueno, pues aquí lo que tenemos que hacer es reconciliar un poquito los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, ¿no? con las redes de seguimiento que tenemos y los datos que tenemos, este primer topic. Eso es un ejemplo, solo lo voy a comentar porque eso lo tenéis en el programa de trabajo. Sabéis que el número de páginas ha cambiado en las propuestas, ahora son 45 en este caso, pero en algunos casos, como en este, nos permiten ir a 60 páginas. No quiere decir que tengamos que gastarlas, pero si alguno considera que tiene que ir hasta las 60, y ya sé que todos van a ir a las 60 porque normalmente van a más. Hay veces que nos encontramos con 20 o 30 páginas por encima, ahora de revisar una propuesta por encima del límite, y entonces lo primero que tiene que decir, hombre, pues primero haz un ejercicio de recortar un poco porque mal vamos, ¿no? Así. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, que en algunos topics se puede dar esa circunstancia. Luego un segundo topic para desarrollar modelos de alta resolución, incluyendo todos los sistemas atmósfera, océano, hielo, para mejorar la comprensión de todos los procesos asociados al clima, validando modelos, mejorando las incertidumbres de estimación de los modelos, que todavía existen muchas, evidentemente. El tercero, para mejorar el estado del arte de los llamados Integrated Assessment Models, que dan soporte sirven de soporte para las políticas relacionadas con el clima. Y luego los 2 últimos topics de este destination, pues un topic que tiene como objetivo mejorar las predicciones estacionales para mejorar la calidad de estas predicciones, tanto a escala regional como a local, y especialmente en Europa, y dando predicciones y proyecciones climáticas mucho más fiables en un rango de tiempo de hasta 30 años. El último topic, digamos, que es mejorar la comprensión de cómo los ecosistemas son capaces por sí mismos sin ninguna ayuda del ser humano, pueden contribuir a la captura de carbono y la conservación también de la biodiversidad.
mejorar esa compresión sin la actuación del ser humano, dejando a los ecosistemas trabajar por ellos mismos. Todos estos topics son en una sola etapa. La apertura de la convocatoria ya ha sido también el 12 de octubre y el deadline es el mismo que para la primera etapa de los de doble etapa, el 10 de febrero. Y bueno, vamos a pasar ya al clúster 6. Este es un poquito más largo, aunque aquí no me voy a detener nada en topics, sino que voy a pasar a comentaros un poco las áreas que hay, de qué va cada una, y el número, eso sí, el número de topics, para que tengáis un poco una idea de los presupuestos. Aquí básicamente, bueno, pues se trata de dar respuesta a todos los objetivos del European y a las distintas áreas, ¿no? Está muy relacionado con el Cluster 6. Y bueno, ¿cómo se traslada el strategic plan, el plan estratégico? Tenemos los impactos esperados que nos comentan en el plan estratégico y que al final se trasladan a 7 destinations. El séptimo destination a lo mejor en el 23-24 se cambia, se desaparece porque es un poco transversal, ¿no? Es tema de gobernanza que está relacionado con todo y a lo mejor, bueno, pues se pasa, porque sí es cierto que, por ejemplo, antes comentaba que ha habido, en general, el problema con Horizonte Europa ahora es que todavía los datos que hay son pocos y todavía no somos capaces de evaluar por qué, las causas. Ha habido menos participación de lo que viene siendo habitual en Horizonte 2020, al menos eso creemos en España, tampoco lo tenemos muy claro, pero sí que ha habido menos oversubscriptions que en otras ocasiones e incluso en algunas áreas ha habido undersubscription y, por ejemplo, en el caso del programa en la primera convocatoria, esta es una de ellas, ¿no? Que ha habido efectivamente. Entonces, bueno, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero bueno, que puede haber sido muchas. Además, las fechas han sido muy justas, el verano, el programa de trabajo acababa de salir y tenías que estar ya preparando, bueno. Pero bueno, que muchas ayudas nacionales, temas muy parecidos al mismo tiempo. Mucha saturación, hay gente que tiene ya muchas cosas y no puede ya no da más abasto. Venimos de una época en España muy exitosa en relación con el Horizonte 2020 y hay grandes entidades que han tenido muchos proyectos y llega un momento que no pueden acaparar más. Entonces, bueno, pues pero bueno, yo creo que todavía hay mucha capacidad para participar y seguir mejorando y nada, animaros. Pero bueno, se intentará mejorar y ver para futuras convocatorias. Ahí tenéis un poco los 7 destinations. Los que hay 2 convocatorias es porque hay convocatoria en single stage y en double stage, y el número de topics y los presupuestos esperados. Como veis, ahí tenemos pues 77 topics para este 2022. Y bueno, pues ahí tenéis un poquito más de detalle de las fechas, porque además aquí tenemos fechas diferentes. Los que tienen en single stage tenemos y la primera etapa del double stage es el 15 de febrero, esa no cambia, pero luego para los que tienen double stage, la segunda etapa sería, ahí veis que alguna convocatoria es el 1 de septiembre, otra el 6 de septiembre. Entonces, bueno, a estar atentos porque esto también a veces da lugar a confusión. También una aclaración, que ahora que digo lo de las fechas y estar atentos a que si alguno tiene ya descargado el programa de trabajo, que se asegure que es el definitivo, porque no sería el primero que una semana o 2 antes del deadline de una convocatoria se da cuenta que está preparando un proyecto para un topic que ya no existe. O sea, y después de estar trabajando meses, eso es muy duro, ¿eh? Pues porque tenía una copia de un borrador y un topic desapareció y ya está. Entonces, por favor, aseguraros de que estéis trabajando con los documentos definitivos. Un poco por tipo de acción, como veis ahí, las RIAs se llevan un poco la mayor parte en esta ocasión, con un 54%. Esto es normal, también que al principio, a nosotros en España se nos dan mejor las IAs que las RIAs en general, aunque las universidades están más cómodas en las RIAs que en las IAs. Tenemos que ser capaces de estar en todos los lados, evidentemente, porque es la forma de sacar mejores resultados, pero bueno, lo cierto es que se nos dan mejor las IAs. Esto es normal ahora, ¿por qué? Porque normalmente los topics al final, las convocatorias siguen una evolución lógica, ¿no? Van primero
pues como cualquier proyecto de investigación, investigación básica, luego pruebas piloto, bueno, pues esto sigue un poquito la evolución lógica. Y en las siguientes convocatorias, pues el número de IAs pues irá subiendo en detrimento de las RIAs. La primera convocatoria, o el primer destination, que tiene dos convocatorias, una en single stage y otra en double stage. Y ahí, como veis, pues esta de biodiversidad está relacionada con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, los servicios que los ecosistemas nos pueden proporcionar. Y evidentemente está muy relacionada con la Estrategia Europea de la Biodiversidad. Hay cinco grandes áreas, ahí veis los topics cómo están repartidos y los presupuestos cómo están repartidos, para entender el declive de la biodiversidad y tratar de revertirlo, poner valor en la biodiversidad y los servicios ecosistemas, darle valor económico para que seamos capaces de cuantificar cuánto vale un ecosistema, cuánto nos puede dar, y así de realmente determinar lo que estamos perdiendo cuando destruimos un ecosistema, por ejemplo, ¿no? Tema de gestión de la biodiversidad en los sistemas de producción primaria. Luego, promover cambios transformativos también en la sociedad, en la interacción con la biodiversidad y los ecosistemas, todas las sociedades, los núcleos sociales que están ligados a la explotación de esos ecosistemas y esa biodiversidad. Y por último, interconectar lo que es la investigación de la biodiversidad con las políticas europeas, para que esta investigación y los resultados de esta investigación de soporte a las futuras políticas europeas sobre biodiversidad. Esto no me voy a detener en comentarlo, os pongo una diapositiva similar en cada uno de los destinations, no es para comentarla ahora, es para que la tengáis. El contexto político que hay específicamente detrás de cada una de las áreas, que tenéis que tener en cuenta y que en las propuestas tenéis que mencionar, cuál es el impacto que afecta los impactos esperados del plan estratégico y cuáles son las áreas de impacto que se esperan con este destination. Simplemente, bueno, pues para vuestra información. Y estos son los impactos esperados también que mencionan al principio de cada uno de los destinations, y que son también a los que tenéis que dar solución con vuestros topics. También simplemente lo pongo ahí para información, sin detenernos más en ello, porque no tiene mucho sentido. El segundo destination, que como veis también son dos convocatorias, una en etapa simple y otra en doble etapa, con 231 millones de euros y con 4 áreas. Esta está destinada fundamentalmente, es enfocada a los sistemas de alimentación primarios y también la transformación para llegar a los consumidores en forma de alimentos. De lo que se trata es al final los sistemas agrícolas lo que están utilizando también servicios ecosistémicos, evidentemente afectan a la biodiversidad. Lo que se trata es de maximizar el beneficio de del uso de los sistemas de producción primaria, de esos ecosistemas agrícolas, pero al mismo tiempo deteniendo la pérdida de biodiversidad y, si es posible, también revertir ese proceso de pérdida de biodiversidad, que sirvan también para ello. Entonces hay 4 áreas, como veis. La primera, las dos primeras destinadas a una industria alimentaria sostenible, la primera enfocada más a las actividades agropecuarias y la otra a la pesca y la agricultura. Un tercer bloque dedicado a la alimentación, entendido como vector de salud e incluso para prevenir enfermedades relacionadas con la alimentación, una dieta, una relación con una vida sana, etcétera, y uno especialmente dedicado a la cooperación internacional con China y África en aspectos relativos a la producción primaria, a la sostenibilidad, a la transformación en alimentos saludables, etcétera. Como os decía, os pongo la diapositiva de estas dos para vuestra información y ya está. Bueno, pasamos al 3, la economía circular y la bioeconomía. Es un área que está muy de moda y tenemos bastante éxito en general en las convocatorias que están relacionadas con la economía circular en España en general. Pues la verdad es que tengo que decir en favor vuestro, de todos los participantes, se ha comentado un poco aquí antes, pero el éxito, digamos, que ha habido durante Horizonte 2020, el incremento de participación que ha habido. Y tengo que decir que yo, cuando salgo a veces a reuniones por ahí con otros NCPs, representantes, a mí me han pedido en estos últimos 3 o 4 años, pues 4 o 5 veces que diera charlas
del caso de éxito español, porque es una cosa, sobre todo en lo que era Reto 5, es una cosa que están realmente sorprendidos. O sea, que la capacidad que tenéis para realizar proyectos exitosos, para coordinar proyectos, es realmente muy, muy, muy buena y es reconocida a nivel europeo. Por lo tanto, no hay excusa para no hacerlo, ¿no? Entonces, en esta convocatoria de economía circular y sectores bioeconómicos, hay 142 millones de euros disponibles, también con dos convocatorias, una en single state y otra en double state. Se trata de aquí todas las cadenas de valor del Circular Economy Action Plan fundamentalmente, pero no solo exclusivamente, pues los que están más en este Circular Action Plan, los sectores textil, electrónica, plásticos, construcción, pero también la bioeconomía, la silvicultura, soluciones de base tecnológica, etcétera. Se buscan soluciones a nivel regional también y que se puedan escalar incluso a áreas mayores. Tenemos 4 áreas temáticas fundamentalmente. Una, primero, topics que nos permitan una transición hacia la economía circular en distintas cadenas de valor, integrando biomasa y residuos. Cuando hablo de cadenas de valor, hablo de cadenas de valor completas e integradoras, es decir, no solo una cadena de valor aislada, sino integradas con otras diferentes cadenas de valor con las que puedan tener relación. La segunda, para sistemas innovadores, sostenibles en relación con la bioeconomía, y también considerando los aspectos que nos pueden ayudar también a todos estos proyectos. Hay que considerar que nos ayuden a salir de la crisis del COVID. Es decir, nos ha puesto en una situación que debemos aprovechar una serie de oportunidades, una serie de riesgos también que seguimos, unas circunstancias de las que venimos, y la bioeconomía y la economía circular debe ser un motor que nos ayude a recuperar y a salir un poquito de esa crisis. Y por último, 2 áreas específicas, una relacionada con las cadenas de valor forestales y otra más relacionadas con la economía azul, fundamentalmente vistas como fuentes de biomasa y materias primas para poder obtener esos productos sostenibles y de alto valor añadido en el mercado. Luego veremos además que hay un partenariado especialmente dedicado a estas temáticas en Cluster 6, lo comentaremos brevemente porque yo creo que es también una muy buena oportunidad. El siguiente destination, polución cero, que tenemos aquí tenemos una convocatoria en single state con 51 millones de euros y tenemos 4 áreas. La primera de ellas enfocada a parar las fuentes de contaminación tanto en suelo como en agua de cualquier tipo de procedencia, origen atmosférico, preservando los ciclos de nutrientes del suelo. La siguiente, para la protección y gestión de la contaminación en zonas rurales y asentamientos urbanos, especialmente los densamente poblados, que requieren soluciones un poco más holísticas para los problemas de contaminación. La siguiente, para abordar la contaminación ya existente tanto en mares como en océanos. Y por último, una destinada a mejorar el rendimiento del medio ambiente, es decir, los servicios que nos presta, siempre asegurando la sostenibilidad de los procesos, es decir, no anteponiendo el rendimiento a la sostenibilidad, sino maximizando el rendimiento, pero teniendo en cuenta la sostenibilidad y siempre pues también teniendo en cuenta los sistemas circulares, porque esto no quiere, los destination no son cámaras estancas, sino que están en relación y aquí se pueden tener también sistemas circulares y utilizando también las posibilidades que nos da la biotecnología. Os dejo las 2 diapositivas de rigor de cada uno de los 2 destination. El quinto, el destination relacionado con la tierra, el océano y el agua para la acción climática, es el estudio un poquito del clima. Este es el que puede tener un poquito más de relación, que os decía, con la parte de clima de Cluster 5, con las distintas orientaciones. Aquí no tenemos distintas áreas temáticas, aquí tenemos solo una, y es una convocatoria de single stage con 75 millones de euros. Y que se va a trabajar en adaptación, mitigación y resiliencia de los sectores de producción primaria, los océanos, suelo, plantas, humedales, sumideros para tratarlos también como sumideros de gases de efecto invernadero, de carbono, todo el ciclo del agua, los sistemas forestales, etcétera. Os dejo las de rigor también, los expected impacts, y pasamos al 6, ya solo nos quedan 2.
Destinations, el siguiente, que es el relacionado con comunidades, tanto rurales como costeras como urbanas. Aquí tampoco tenemos áreas y tenemos 2 convocatorias, también una en single stage y otra en doble etapa. Lo que se pretende fundamentalmente en este área es, está muy relacionado también con las comunidades que vienen ellas, es decir, se trata de proporcionar un desarrollo sostenible de todas estas comunidades, inclusivo, tanto en las zonas rurales como urbanas, en relación con el cambio climático. Es decir, el cambio climático va a producir una serie de riesgos, va a producir una serie de oportunidades, y de lo que se trata es de que la adaptación, la mitigación, las oportunidades que surjan de desarrollo a partir de todas estas oportunidades y todos estos riesgos sean inclusivos para todas las comunidades, para todas las personas de las comunidades que estén afectadas por estos riesgos de cambio climático. También para dar respuesta política a los retos que se vayan identificando, es decir, según vayan apareciendo estos riesgos, pues irán surgiendo necesidades de dar respuesta política en forma de políticas, en forma de normativa, y entonces hay que dar respuesta a ello. Y dar capacidad a todas las personas de las comunidades para que puedan por ellos mismos desarrollarse, dar soluciones también de forma local que puedan luego escalarse a otras áreas, pero que ellos tengan la capacidad también para producir, digamos, llevar a cabo su propio plan de vida en el contexto de adaptación y mitigación del cambio climático. Y sobre todo poniendo el foco en los colectivos muchas veces más vulnerables, que pueden tener más dificultades, especialmente, por ejemplo, en áreas rurales, pues a lo mejor mujeres, niños, ancianos, que a lo mejor tienen menos acceso en muchas ocasiones a oportunidades de empleo, y que hay que capacitarlas o simplemente darles acceso a mejores oportunidades de empleo. Está muy relacionado también con la digitalización, puesto que es un vector, es un motor para que esa transformación se pueda llevar a cabo. Y por último, el 7, que os decía que está más relacionado esta es transversal y está más relacionado con la gobernanza, pero está enfocado a dar uso a la explotación de los datos de observación medioambiental, fundamentalmente, las soluciones digitales. Tenemos una gran red ahora mismo de observación por satélite de datos medioambientales, pero no es lo único. Es decir, podemos utilizar esa red de recursos, de la red de Galileo, la red Copernicus, pero hay también una red de sensores a nivel de suelo, los observatorios ciudadanos, los teléfonos que podemos llevar todos y cada uno, que pueden servir como recogida de datos. Se trata de aprovechar todas estas oportunidades que la tecnología nos ofrece en forma de recogida de datos para ponerlos a servicio de todas las temáticas que hemos visto hasta ahora en los otros 6 destinations. Y estos datos, transformarlos en servicios. A mí me gusta siempre, en esto pongo siempre un ejemplo, ¿no?, que yo creo que se entiende muy fácilmente. Los datos del clima, tal como se recogen en bruto de un satélite, no nos sirven para nada. No nos sirven para nada que nos den una escalilla con presiones relativas, con presiones absolutas, por tanto por ciento de humedad. A nosotros lo que nos interesa es ir luego al móvil y decir, ¿mañana va a llover o no? Pues eso es transformar los datos en servicios para los ciudadanos, para las empresas, etcétera. Y de eso se trata fundamentalmente en este área. Aquí tenemos estas 4 áreas con un presupuesto de 147 millones de euros. Solo hay una convocatoria en single stage, con sistemas de gobernanza innovadores para dar soporte a las políticas medioambientales también a futuro, para desarrollar a partir de los datos de observación de la Tierra servicios con valor añadido, desarrollar tecnologías digitales y, digamos, estrechar o mejorar el conocimiento de los sistemas agrícolas gracias a estos datos de observación digitales. Y bueno, voy a pasar a contaros un poquito las grandes novedades de Horizonte Europa,
Como os pongo ahí, tenemos fundamentalmente 3, lo que pasa es que solo afectan 2, digamos, las misiones y los partenariados. Pero en Clúster 5 solo afectan misiones, en clima solo afectan misiones. En Clúster 5 hay partenariados, pero en clima no hay partenariados. Y en Clúster 6 hay tanto misiones como partenariados. Más cosas. ¿Cuáles son los partenariados de Clúster 6? Son todo COFAND, para los que conozcáis las antiguas Eranet, que básicamente sale una convocatoria primero en el programa de trabajo para las agencias financiadoras, por poneros un ejemplo, CEDETI o la Agencia Española de Innovación. Se presentan las distintas agencias financiadoras de los países para presentar un proyecto para financiar luego a las entidades. Una vez esas agencias financiadoras ganan, digamos, el topic, el proyecto, ellas sacan sus convocatorias a las que ya se presentan pero esas no salen en el programa de trabajo de Horizonte Europa, ya salen convocatorias del propio partenariado. Entonces, a partir de ahí, las entidades forman las entidades a las que vayan dirigidas, las universidades, las empresas, etcétera, presentan un proyecto como si fuera de Horizonte Europa, pero a esa convocatoria en concreto. Y aquí tendrían dos fases. La fase internacional, que es en la que se evalúa el consorcio entero y el proyecto entero que presentan, y la fase nacional. ¿Por qué hay una fase nacional? Porque, por ejemplo, si solo, como veréis ahora en Biodiversa, solo se presenta la Agencia Española de Investigación, pues las empresas españolas no podrían presentarse, porque no habría entidad que las financiara. Si CEDETI estuviera dentro del consorcio, pues sí se podrían presentar también empresas, por ejemplo, porque CEDETI podría financiar empresas, o viceversa. Si solo se presenta CEDETI, pero no la Agencia Española de Investigación, pues no se podrían presentar universidades. También hay agencias de las comunidades autónomas en algunas de los partenariados. Hay 3 partenariados, digamos, ya en marcha en el programa de trabajo 21-22, Biodiversidad y Water for All, que ya han salido la convocatoria en 2021. De hecho, Biodiversidad está abierta, ahora lo comentaré, la convocatoria para que se presenten ya las entidades y además cierra en breve. Water for All todavía no, porque todavía no sabemos el consorcio ganador. Y luego nos queda Blue Economy, que el topic cierra en febrero de 2022, por lo tanto, y a partir de ahí, pues a futuro ya sería cuando... Hasta final de año más o menos no saldría. ¿Nos tienes puestas las fechas de aperturas para los solicitantes? ¿O del topic, o la fecha 2021, esta 2021 son la fecha que se cerró para los solicitantes del topic, para las agencias financiadoras. Para las agencias. Y febrero del 22 igual, es para las agencias financiadoras. Vale. Lo que pasa que sí que en Biodiversa, ahora os digo la fecha, me parece que es 30 de noviembre. 30 de noviembre cierra. De hecho, ayer esta semana ha habido un evento virtual. Es correcto. Y bueno, que posiblemente se habrá quedado grabado, con lo que podréis verlo y tal, y pues las condiciones os explican un poco la convocatoria. Y luego cada una tiene sus tiempos de apertura. Sí, eso ya cada partenariado decide sus condiciones. Lo cierto es, ¿cuál es la diferencia básica entre esas convocatorias y el programa Horizonte Europa? Normalmente en Horizonte Europa, los programas de trabajo, bueno, esto también es Horizonte Europa, los programas de trabajo que salen normalmente, los topics son mucho menos prescriptivos. Esto tiene sus ventajas y sus oportunidades, y sus desventajas. Ventajas, que abre el abanico a presentarse en muchos tipos de proyectos y muchas entidades, diferentes tipos de entidades. Desventajas, que lees el topic a veces y dices, es que no sé qué me están pidiendo, ¿puedo o no puedo presentarme? Pero no os pasa a vosotros, es que nos pasa a nosotros a veces, decimos, pero es que no sé lo que me está realmente, no tengo ni idea. Entonces, a veces es complicado. En cambio, los partenariados, como van en base a una agenda estratégica que se ha definido anteriormente entre expertos de toda Europa y definen lo que le importa al sector, lo que necesita el sector y unos objetivos concretos a conseguir, los topics van muy relacionados con esos objetivos y son mucho más prescriptivos y mucho más, normalmente, sobre todo los investigadores, bueno, también las empresas y los centros tecnológicos rápidamente se ven mucho más fácilmente identificados con el topic porque saben, dice, aquí piden lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy investigando, lo tengo clarísimo. Eso es más difícil que ocurra en Horizonte, en los programas de trabajo. Pero bueno, son las reglas del juego. Y luego tenemos 4 topics que están previstos para el 23-24 que salgan. De hecho, ahora estamos, yo por ejemplo estoy en el de agricultura de datos, colaborando para la definición de la agenda estratégica y
y de la propuesta que saldrá para que se presenten las entidades financiadoras. Pero bueno, que esto es un proceso largo, el 23-24 saldrá a final de año que viene, etc. O sea, todavía queda mucho para esto. Prima, también otro partenariado. Este es institucional, aunque tiene dos partes. Este tiene tiene dos secciones. Una sección que es como si fuera la Seranets, y otra es específica de Prima, con sus condiciones muy parecidas a Horizonte Europa, pero con sus condiciones diferentes, ¿no? La Seranets la financia la Comisión y los países, porque eso me parece que no lo he comentado antes con los financiados. Los países tienen que poner, las agencias financiadoras tienen que poner dinero, y la parte institucionalizada va, digamos, en base a un acuerdo específico. Tiene tres áreas. Bueno, ¿qué países forman parte de este consorcio de Prima? Pues los países del arco mediterráneo. Y luego también estaba Alemania por ahí, que Luxemburgo, que no son muy mediterráneos, pero como ponen pasta, pues quieren estar por ahí, ¿no? Y del arco mediterráneo, tanto en Europa como África, ¿no? Con esas tres secciones, gestión del agua, sistemas agroalimentarios y la cadena de valor, agricultura, alimentación. Se espera que la convocatoria salga una convocatoria en febrero de 2022. Son unas convocatorias con una tasa de oversubscripción brutal. Pero también tengo que deciros que el éxito de España es arrollador. O sea, hay países que están mosqueados porque como Prima está en Barcelona, se creen que hacemos tongo. O sea, los evaluadores son independientes. O sea, pero si hacemos bien las cosas, pues oye, ¿qué quieres que te cuente? No, pero o sea, es cierto, hay países que están mosqueados, ¿no? Con nuestro éxito aquí. Entonces, lo dicho, animaros a participar. El de biodiversidad, que tenemos con cinco grandes objetivos, este es de los que ha salido, os decía, que está la convocatoria ahora abierta, con 5 grandes objetivos: mejorar y monitorizar la biodiversidad y los servicios en Europa, mejorar el conocimiento científico para revertir la pérdida de biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, que están muy presentes en todo el programa de trabajo de Horizonte Europa en Cluster 6, también para hacer negocio a partir de la biodiversidad, porque nos tiene que servir también para hacer negocios, crear empleos, y también para obtener conocimiento científico que sirva como base a las políticas europeas. Como decía, la convocatoria se había lanzado el 1 de octubre, se cierra el 30 de noviembre a las 3 hora local de Bruselas, con una segunda fase luego el 14 de abril del 22. Water for All, que se ha cerrado en octubre el topic para las entidades financiadoras, por lo tanto no está disponible todavía las convocatorias para los agentes. Y lo que se quiere, el objetivo fundamental es que haya agua disponible, saludable, potable para todos a largo plazo, ¿no? Pues a través de transformaciones sistémicas y cambios en toda la cadena de distribución del agua, tratamiento, aguas arriba, el consumo, el vertido, etcétera. También que haya interacción entre los proveedores y los consumidores, y poniendo toda la ciencia, todos los actores relacionados en conjunto, a trabajar en conjunto para conseguir este objetivo ambicioso, pero que es fácilmente conseguible. Tenemos esas 7 áreas temáticas: economía circular, una agua inteligente, economía en los ecosistemas y la biodiversidad, una gestión sostenible del agua, el agua y la salud, el agua y las infraestructuras, cooperación internacional. Por ejemplo, también tuvimos en Reto 5 cooperación internacional con India en temas relacionados con el agua, y tema de gobernanza, utilizando esos posibilitadores, la digitalización, la ciencia responsable y abierta, etcétera, la tecnología, y a través de esos drivers o motores como es el cambio climático, la salud, la mitigación, la seguridad alimentaria, etcétera. En Blue Economy, que sale en 2022, con 4 pilares: una economía azul en armonía con la naturaleza, también que sea solución o buscar soluciones dentro de la economía azul que nos permitan llegar a esa Europa climáticamente neutra en 2050, en que se vea involucrada también en la economía azul la población, los actores, los
toda la gente que depende de esa economía azul y los usuarios finales también, y siempre la gobernanza integrada y responsable de la economía azul. Con esas áreas temáticas, fundamentalmente, acuicultura y pesca, transporte marino y todas las actividades relacionadas también el turismo, todas las acciones relacionadas con la economía azul, con el turismo, con el transporte de mercancías, de personas, etcétera. También la energía solar, eólica, maremotriz, etcétera. Desarrollo de tecnologías para utilizar también temas del agua, como el agua marina, como materia prima, o productos que podamos encontrar dentro del agua para biotecnología, utilizando la biotecnología, transformarla en productos de alto valor añadido, tecnologías de desalinización, de tratamiento de agua, etcétera, y para la protección del medio ambiente. Ahora os voy a contar lo que es Circular Biobased Europe, que es un partenariado institucionalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se articula a través de un consorcio entre la Comisión y un consorcio de empresas, el Biobased Industry Consortium, creando el Circular Biobased Europe Joint Undertaking. Aquí la Comisión pone 975 millones y el resto lo ponen las industrias, hasta unos 3.700 millones de euros. Esto es un consorcio en el que se entra pagando. Pero las grandes empresas tienen, no recuerdo ahora las cuotas, puede ser 5 o 6 mil euros, no recuerdo, las pequeñas empresas 1,1 euros, las universidades no tienen que pagar, si mal no recuerdo. Esto le lleva específicamente una compañera de Cluster 6, es la que conoce exactamente todos los detalles. Luego hay una opción para las empresas pequeñas de unirse, digamos, en un clúster y pagar entre todas los 1.000 euros, lo que pasa es que solo tendrían derecho a voto. ¿Qué es lo bueno de estar en este consorcio? Este consorcio define su propia agenda estratégica, define sus convocatorias, define sus topics. No quiere decir que no se puedan presentar gente que no esté en el consorcio, se pueden presentar perfectamente. Y de hecho, pues hay entidades que ganan proyectos que no han estado. Pero si yo estoy dentro del consorcio, he definido la agenda, he ayudado a definir la agenda estratégica, he ayudado a definir el programa de trabajo, he ayudado a definir los topics, pues blanco y en botella. Estoy en mejor disposición. ¿Por qué? Porque habré ido llevando el agua a mi sardina y habré pensado en preparar un topic que se adecue a lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, aunque se puede presentar gente fuera, pues no sé el porcentaje, pero un porcentaje muy alto lo ganan consorcios de entidades, universidades, empresas, centros tecnológicos, etcétera, que están dentro de este consorcio. Por lo tanto, es importante estar, que se pueda. Exige evidentemente una dedicación, pero la recompensa es bastante grande. Además, los proyectos son muy grandes. Ha evolucionado con respecto a BBI, porque este es el heredero de BBI, de Biobased Industries, hacia las IAS. Tenemos ahí, como veis, las RIAS hasta TRL5, con un presupuesto entre 2 y 5 millones de euros. Anteriormente eran en 30,5% de las acciones, estas han bajado a un 20%. Las acciones de innovación, que hay dos tipos, los proyectos demo, con TRL 6-7, con un presupuesto de 10 millones, más actividades adicionales que proponga la industria, y que ha subido el porcentaje de estas acciones hasta un 45%, y las flagships, que son grandes proyectos con un TRL 8 ya prácticamente para salir al mercado, son bifactorías ya prácticamente listas, con entre 12 y 30 millones, y que, bueno, aquí el presupuesto más o menos se mantiene estable. Como os decía, bueno, pues este es un consorcio que tiene el liderazgo de la industria, por lo tanto se adecúa mucho a lo que la industria relacionada propone, que al final de lo que se trata es de coger materias primas que están en la naturaleza y transformarlas en productos. No se contempla aquí la energía, sino transformar en productos, en otro tipo de productos útiles para la sociedad, ¿no? A partir de esos residuos, materia prima forestal, agraria, etcétera. Se define la agenda estratégica, se trabaja el plan de trabajo anual entre la industria, el consorcio, la Comisión Europea, y se sacan las convocatorias, que, como decía, son públicas y se puede presentar cualquiera. Vamos a pasar a las misiones. Simplemente, lo primero, quisiera hacer un inciso que es que distingáis entre lo que son áreas de misiones y misiones, porque no es lo mismo. Aunque ahora mismo son las mismas,
no son lo mismo. Me explico. Hay 5 áreas de misiones: adaptación al cambio climático, ciudades, suelo, océanos y aguas interiores y cáncer. Dentro de, ahora mismo hay una misión por cada una de las áreas, pero en un futuro podría haber 3, claro, efectivamente, las que sean. Y entonces ahora lo que sí tenemos son 5 misiones: adaptación al cambio climático, ciudades, suelo, restaurar aguas y océanos, aguas interiores y cáncer. Y evidentemente las que, digamos, están dentro de Clúster 5 clima y Clúster 6, pues son esas 3. Y las 3 también están solo exclusivamente en Clúster 6, digamos, ¿no? Pues, fundamentalmente las 2 de restauración, o sea, océanos y aguas interiores y suelos. El núcleo está en Clúster 6, evidentemente. Las 5 más en adaptación, está el núcleo ahí, pero también afecta a 6. Aunque se lleve de 5, afecta a 6 también. Un poco por comentar, bueno, lo que se ha hecho hasta ahora, se está ahora el programa de trabajo, luego os comentaré fechas, pero el programa de trabajo que va a salir está en el Comité Interservicios, consultar, y se espera publicar para diciembre de este año. Pero bueno, por comentaros un poco lo que ha salido en el plan de implementación, que es lo que puedo contar sin que luego, como en internet sale todo, podría llegar a quien me da la comisión y decir, ¿por qué cuentas esto? Listillo, pues no. No puedo contar topics y ese tipo de cosas, pero bueno, puedo contarlos de otra manera. Entonces, los planes de implementación, que al final se ven reflejados en los topics, tenemos el objetivo fundamental. Las misiones, para los que no la conozcan, son grandes áreas temáticas con proyectos específicos para conseguir objetivos solucionar aspectos importantes a nivel de la sociedad europea en un marco de tiempo concreto y con objetivos muy específicos y cuantificables. Siempre seguro que habéis oído aquello del objetivo de llegar a la Luna en no sé qué fecha, ¿no? Pues sin irnos a la Luna, pues podemos restaurar todos los océanos y aguas para 2030. No es el 100%, esos son objetivos que vienen cuantificados dentro del documento de misiones, pero bueno, son objetivos concretos. Entonces tenemos dentro del plan de implementación 5 objetivos principales, 3 más temáticos y 2 más transversales. El primero relacionado con proteger y restaurar los ecosistemas marinos y de aguas interiores y la biodiversidad asociada. El segundo para eliminar toda la polución asociada a los ecosistemas acuáticos, en línea con el EU Zero Pollution Action Plan y el EU Green Deal, evidentemente. Y el tercero, hacer una economía relacionada con los ecosistemas marinos sostenible y neutra en carbono. Es un poco lo que hablábamos antes también. Como veis, aquí hay muchas interacciones, por ejemplo, con el partenariado de Blue Economy, que también tiene temas relacionados con la descarbonización de la economía azul, o con el propio programa de trabajo de Clúster 6, con el área de Zero Pollution. Al final hay muchas sinergias con todos y dentro del programa de trabajo veréis que hay constantes llamadas a unos topics, a otros, a unas áreas, a misiones, y tenéis que tratar de trabajar en sinergia con otros proyectos. Y luego otros dos objetivos más transversales, que son hacer un océano digital y luego también involucrar a la ciudadanía y concienciar a la ciudadanía de cara a la restauración de los océanos y las aguas interiores, porque sin esto pues es imposible al final conseguir esos objetivos. Y ahí lo que pone de cal es que esto se transforma inmediatamente en esas convocatorias, en esas 4 convocatorias. Y lo de abajo, aunque pone pues, al final son topics. Dentro de cada uno hay varios topics, pero al final son prácticamente topics. Una basado en los verdes, relacionado con el objetivo 1 de restauración de los ecosistemas, con los lighthouses en la ribera del Danubio, el segundo con el Atlántico y el Ártico, y los bioparks. Luego el lighthouse en el Mediterráneo para la polución cero, y el último en el Báltico relacionado con la economía cero. ¿Quiere decir esto que solo van a poder participar de esas áreas? No quiere decir, porque el topic, a falta de que el texto definitivo, porque de hecho esta semana han llegado unas modificaciones. En principio está contemplado que debe haber al menos 3 países de esas áreas, pero luego tienen que hacerse también replicaciones en otras zonas, en las que además no pueden participar países que hayan estado dentro del consorcio, porque además se tiene que hacer mediante un esquema de funding cascade.
y al menos de 5. Además, luego habrá fases a futuro, ahora lo comentaré, de replicabilidad y escalabilidad. O sea, que no quiere decir que solo se puedan presentar entidades de esas zonas. Esta misión se va a implementar en 2 fases. La primera es la 21 o la 22-25. Realmente, aunque ponéis 21-23, pero bueno, abarca hasta el 25, en la que se van a desarrollar todas las bases, digamos, de la misión, todos los pilotos, que además ya están escogidos, todo esto de la cuenca del Mediterráneo, del Antártico, del Danubio, etcétera, está cogido porque se basa en proyectos anteriores, por ejemplo, de partenariados, que ya tienen trabajo avanzado y como esto está muy dirigido al impacto y a conseguir objetivos muy concretos en un periodo relativamente corto de tiempo, porque los objetivos son muy ambiciosos, pues se requería que estuvieran ya construidos sobre otros proyectos un poco ya en marcha. Por eso son estas zonas en concreto. Y luego tenemos la fase ya de 26, 29 o 30, que aunque está fuera de Horizonte Europa, pero no es un error, en el cual las soluciones que se han ido desarrollando en esa primera fase hasta el 25, pues se escalarían, se replicarían en toda Europa y se escalarían para llevarlas ya a niveles ya, digamos, comerciales, con todas las tecnologías disponibles, ¿no? Para el periodo 21-23 hay unos 500 millones de euros de presupuesto, incluyendo fuentes adicionales. Ahora, en la misión de adaptación explicaré un poquito esto de más de las fuentes adicionales de dinero. La misión de adaptación al cambio climático, que tenemos 3 objetivos. Bueno, el objetivo de la misión fundamentalmente es fomentar 150 regiones al menos y comunidades resilientes al cambio climático para 2030. Se sustenta sobre esos 3 objetivos más específicos. Primero, dar apoyo, preparar y planificar a todas las zonas europeas, dar apoyos para crear la base, mejorar la comprensión, los riesgos, las oportunidades en base al cambio climático, proporcionar a las administraciones locales acceso a sistemas de alerta temprana, perfiles de riesgo climático mejorados, orientación a planes de desarrollo integral de gestión de riesgos, etcétera. El segundo objetivo específico sería acelerar la transición hacia la resiliencia climática, trabajar al menos con 50 comunidades y regiones para acelerar esa transformación hacia unas regiones resilientes a los cambios climáticos, los efectos del cambio climático. Y por último, al menos 75 demostraciones a gran escala de las transformaciones que se hayan desarrollado en las etapas anteriores, dando apoyo a todas las regiones y comunidades europeas, ¿no? Que ya se demuestren a gran escala y se ofrezcan las soluciones. Tenemos 3 fases, una de preparación en 2021-2023, durante el cual se va a establecer todo el sistema de apoyo a la misión. Se han creado una serie de CSAs, unos proyectos de CSAs que salen uno en la convocatoria anterior, ahora lo explicaré de la convocatoria anterior, y otras en el programa de trabajo que va a salir, que van a crear, digamos, las estructuras de base de coordinación, de logística, etcétera, para las misiones. La Mission Implementation Platform, por ejemplo, que entonces, a partir de ahí, lo que se espera es que entre 60 y 100 regiones hayan empezado a participar ya en esta misión. Finalizado este proceso, a nivel general, no solo de esta misión, se realizará una evaluación de las misiones también, para ver cómo evoluciona, para ver si hay que incrementar, por ejemplo, el presupuesto, para ver si están empezando a conseguir los objetivos que se habían planificado, para ver si hay que introducir mejoras, pues evaluarlas y ver cómo van evolucionando. Un despliegue para el 24-27, durante el cual la misión realizará los ajustes que se hayan visto en esta evaluación, y activará todas las demás acciones para desplegar todo el potencial y llegar a todas las regiones que se quiere llegar. Y por último, la consolidación en 2028-2030, en la cual pues se espera ya consolidar todos los resultados. Esto es lo que os comentaba un poco del presupuesto. Ahí lo que tenéis en rojo, esto es para adaptación, pero es extensible a cualquiera de las misiones. Las misiones no debemos olvidar que no son solo acciones de I+D, o sea, involucran mucho más y tiene que haber otros programas que estén poniendo dinero. Y de hecho, tienen que poner mucho más dinero del que va a poner en juego Horizonte Europa, porque va a haber mucho más involucrado que la I+D. Esto involucra a la sociedad, a la economía, todos los sectores, ¿no? Son transformaciones tan grandes, tan ambiciosas en tan poco tiempo, que hay que involucrar a todos los sectores de la sociedad. En los planes de implementación se menciona, tiene que haber otras fuentes de financiación y además
En muchos casos se está negociando ya con otras entidades para que pongan dinero. Por ejemplo, en el caso de adaptación al cambio climático, pues podrían venir fondos de InvestEU, por ejemplo, del European Investment Bank, de los fondos de cohesión, de los fondos de desarrollo regional, etcétera. Fondos privados, bancos de inversiones, planes de pensiones. Entonces, como veis, sobre todo en el objetivo 3, que se trata ya de un despliegue en todas las regiones, a llegar a las 150 regiones, se trata de que la mayoría de los fondos provengan de fuera. La última de las misiones que voy a comentar, el Pacto sobre el Suelo, que ahí tenéis con los 8 objetivos específicos. De lo que se trata es de que al menos el 75% de los suelos en Europa para 2030 sean saludables para personas, para el clima y la alimentación, con esas acciones específicas para disminuir la erosión, para mejorar la estructura del suelo, para mejorar el contenido de materia orgánica del suelo, la capacidad de retención de agua, etcétera. Ahí tenéis, como decía, los 8 objetivos específicos, que cada uno de esos 8 objetivos específicos tiene unos KPIs, unos Key Performance Indicators, para asegurarnos de que los conseguimos, o si no, medir en qué base no los hemos conseguido, ¿no? Aquí se ponen de manifiesto 2 conceptos que también se tratan en otras de las misiones y en el programa de trabajo de Horizonte Europa: los lighthouses y los living hubs. Los lighthouses son fincas de demostración a nivel local de buenas prácticas en tecnologías específicas. Esos lighthouses, ahí habrá muchos, se pueden agrupar y formarán living labs. Estos living labs ya son a nivel regional o subregional, donde interaccionan diferentes lighthouses y el resto de actores que puedan estar interesados en esas zonas. Es decir, es como si tengo pilotos pequeños, cada uno de esos sería un lighthouse, y luego todo eso integrado en una mayor zona con el resto de actores que anden pululando por aquellas áreas, ¿no? Interaccionando con los distintos pilotos, con las materias primas, las salidas, etcétera. Eso ya formaría lo que es el Living Lab, ¿no? Y puede haber también X Living Labs. Lo que se pretende es que en esta misión haya 100 Living Labs para llevar a cabo esta transformación para 2030. Tenemos aquí también las fases, las 3 fases interconectadas de 2021 a 2025, en las primeras sesiones con los Estados miembros para involucrarlos en lo que es la misión, las distintas regiones, para también establecer la estructura de soporte, de coordinación, etcétera, y se espera la primera oleada de Living Labs, aproximadamente unos 10 Living Labs por año, y luego entre 2025 y 2030 para ampliar actividades, generar y probar las innovaciones que se hayan puesto en los Living Labs y los lighthouses, aumentando, y por último llegar en la fase de ampliación e integración hasta 2027-2030 para llegar a esos 100 Living Labs, ampliando las soluciones, adaptándolas a las necesidades particulares de cada uno de los sitios donde se esté replicando y rescalando, etcétera. Y bueno, esto es el timeline, que con el timeline pasado y futuro a corto plazo, digamos. En octubre de 2020 pues, se adoptó el Plan Estratégico de Horizonte Europa y las misiones entraron en la fase preparatoria. Como veis ahí, en 15 de junio de 2021 se adoptó el programa de trabajo de Horizonte Europa. En agosto de 2021 ya se hizo la adopción política de las misiones por parte de los comisionados. Perdón, se me había olvidado comentar, en septiembre de 2020 se publicaron los informes de los Mission Board, que habían estado trabajando durante año y pico aproximadamente con estructuras de apoyo en los países, por lo menos en España. Tenemos lo que llamamos los grupos espejos en cada una de las misiones, donde un grupo de expertos se reunían, donde también estábamos CEDET y los ministerios un poco ahí ofreciendo nuestro apoyo, para ofrecer inputs para que se trataran de recoger por parte de los Mission Board los intereses de cada país, ¿no? En el caso nuestro de España. En septiembre lo que se ha publicado son los planes de implementación, que son los que dan soporte ya más directamente a los programas de trabajo, que van a salir publicados en diciembre de 2021. La buena noticia es que sale publicado dentro de poco. La mala noticia es que el deadline de misiones depende de la misión, finales de marzo, principios o mediados de abril, o sea, con lo cual hay muy poco tiempo.
Y luego se prevé también una actualización del programa de trabajo 2022 de las misiones para el primer cuatrimestre o sea, el segundo cuatrimestre de 2022. O sea, yo creo que para abril, mayo está previsto que salga la segunda actualización. El problema es que me temo que pasará un poquito igual, porque a nosotros no nos han presentado todavía el texto de estos programas de trabajo, con lo cual, si va a salir en abril o mayo, el tiempo que vamos a tener, digamos, para discusión, o sea, va a venir dado prácticamente, y el tiempo, o sea, que va a haber va a ser muy poco. Y si os paráis a analizar las fechas del programa de trabajo de Cluster 5 y Cluster 6, las fechas de Prima, las fechas del partenariado, las fechas de las misiones, entonces nos damos a la bebida ya, porque o sea, son todas prácticamente... Entonces, no lo penséis, ya está, no lo penséis, ya llegará y ya está, es lo que toca. Nosotros, por ejemplo, estamos luchando... O sea, para que no se nos idea, esto no es una cosa que lo pone la comisión y nosotros presionamos y tal, para decirle, oye, tal, una cosa tan tonta. Yo en Reto 5, o sea, la convocatoria siempre ha cerrado la primera semana de septiembre. Y dice, joder, o sea, está agosto. Claro, hay países que las vacaciones son más en junio, más en julio, otros países que es más en agosto y tal. Pues nos está costando, Dios y ayuda, pues decir, oye, aunque sea una semana o dos, retrásanoslo, si no te pido 2 meses, pero al final de septiembre, bueno, pues eso es un triunfo ya, o sea que, pero bueno, nosotros seguiremos intentándolo dentro de nuestras posibilidades. Bueno, y ya para terminar, que ya hay mucho rato hablando, el equipo que tenemos ahí a disposición vuestra. Tenemos a Lidia González y a mí, que estamos en la parte de clima. En Cluster 5 hay más personas, como os decía, hay gente dedicada a energía y gente dedicada al transporte, somos 6 personas. En concreto para clima estamos Lidia González y yo. Lidia González es la representante en el comité, yo estoy nombrado también como experto, pero otra cosa, ahora resulta que, aunque teóricamente, virtualmente, podríamos estar 200 personas de cada país sin ningún tipo de problema, ahora nos han limitado a 5. Resulta que en Cluster 5 hay 3 temáticas. En cuanto tienes que ir los representantes de las 3 temáticas, tienes que ir el experto regional. Ya no te queda sitio para el resto de expertos. Pero así lo han decidido. Ahora 5 nada más. Bueno, pues nada, 5. Y luego en el Cluster 6, pues estamos todos, los 5. Lidia y Marta de Diego y Marta Conde están como puntos nacionales de contacto. Marta de Diego está más específicamente para CBE, para Circular Bio-Based Europe, que también está en IMI, es otro partenariado, pero ese está en el área de salud. Marta Conde lleva más los topics relacionados con agroalimentación, biotecnología, etc. Y Lidia, porque Lidia y yo somos los que venimos de Reto 5, lleva lo que es más los topics de recursos naturales y medio ambiente. De todas formas, cuando tengáis una duda, nos llamáis a cualquiera y ahora decimos, pues este lo lleva Pepito, este lo lleva Juanito, y ya está, porque no pretendo que os sepáis eso. Y José Manuel es digamos, la cabeza de delegación, es quien lleva un poquito más los aspectos también relacionados con agricultura, biotecnología, alimentación, y yo, los aspectos relacionados con medio ambiente y materias primas. Os invito a ir a la web de Horizonte Europa, porque ahí, para los que siguen nuestra lista de distribución, pues nuestra lista de distribución tiene fecha de caducidad, de hecho prácticamente ya no las utilizamos, pero ahí tenemos las RSS a las que podéis suscribir, subimos igual todos los eventos, las noticias, etcétera, el canal de Telegram, el canal de Twitter. Yo os recomiendo sobre todo lo de las RSS porque os explica, es muy fácil, para los que no sepáis lo que son, pero bueno, es una forma de que tengáis, porque en Twitter todos sabemos, por ejemplo, todos sabemos que se publica y si no lo lees en el momento, aquello se ha ido y ya está, y no vuelve más. Pero las RSS es como si te llegase un correo, ¿no? Entonces, pues al final lo tienes todo ahí y no hay peligro de que lo pierdas. Y por mi parte, pues nada más, yo creo que ya está todo lo que quería comentaros. Ha sido un contenido concentrado, ha tenido que ser muy concentrado porque te pedían un desafío muy grande. Vamos a dedicar un poco, si no te importa, un poquito a algunas preguntas. Yo tengo un montón, pero algunas preguntas de
de los asistentes, que si queréis levantáis la mano y como creo que nos escuchamos bien, pues si tenéis alguna pregunta para... No tenemos preguntas. A ver, voy cogiendo el hielo. Si queréis, yo te quiero preguntar, por entender para nosotros importantísimo, como para vosotros, la planificación del acompañamiento de los asesoramientos que hacemos, y para poder entender los tiempos de apertura, podemos concluir que para misiones y partnership en este nuevo escenario tendremos convocatorias anuales, o cada partnership y cada misión irá decidiendo. A ver, los partnerships, cada uno irá decidiendo cómo va sacando convocatorias. Las misiones, en principio, de momento va a haber una anual. Hasta en 2023 hay prevista la primera evaluación y, bueno, pues se verá si es necesario incrementar, si es necesario disminuir. Ahí, en principio, va a haber además anuales, porque el tema de las misiones y los objetivos a conseguir es muy rápido, muy ambicioso y muy rápido. Por lo tanto, esto tiene que ir circulando rápidamente y, por lo tanto, por lo menos va a haber una anual. Visto que 2021 y 2022 han ido tan seguidas en las convocatorias de misiones, a mí no me extrañaría en un momento dado que dijeran: a finales de 2022 sacamos otra, ¿sabes? No lo sé, ya veremos. Pero vamos, luego los partenariados es distinto. Los partenariados, cada uno ya decide sus ritmos. Hay veces, yo he visto partenariados que de repente sacan un anual, otros que de repente, incluso el mismo dice, pues voy a un ritmo de un anual y de repente saco un año 2, o hay un año que lo dejo en blanco. Sí. De coordinación que van a hacer que todos los partners intentaran tener una armonía, tal. Sí, no, pero ese punto no afecta. Efectivamente, porque al final el propio partenariado previamente ha creado su propia propuesta dentro, sí, de un marco general, pero bueno, con sus particularidades, y dentro de ese marco, pues, y dentro de esa propuesta que el propio partenariado haga, pues ya decide cómo va a salir. A ver, en el Funding and Tender Portal están todos los topics del programa de trabajo, y dentro de cada uno de los topics tienes, digamos, una base de datos dedicada, cada uno, porque antes era una común, digamos, pero ahora cada topic tienes una base de datos de búsqueda de socios. Entonces, tú en ese topic en concreto dices, bueno, oye, pues yo quiero presentarme a este topic, y te puedes dar de alta como que estás buscando, que eres un consorcio, que estás buscando socios, o que eres un socio o alguien que está intentando integrarse en un consorcio. Y ahí pues metes toda la información que tus capacidades, tu experiencia, o sea, te sirve una serie de información mínima, y eso es como un mercado. Contra mejor te vendas, pues mejor. Eso es una cosa. Otra opción, eso es más de pico y pala, ¿no? Porque tiene su efectividad, pero más limitada. ¿Por qué? Porque esto muchas veces se forma en base a relaciones, los topics. Yo siempre digo que lo más difícil de Horizonte Europa es entrar en Horizonte Europa, que es lo que más cuesta, ¿no? Desde mi punto de vista, lo más efectivo son los Brokerage Event. Los Brokerage Event, los eventos para encontrarse, que normalmente van asociados a otros eventos tipo Infodays y este tipo de cosas, ¿no? Ahora se están haciendo virtuales, se volverán a hacer, entiendo, por lo menos mixtos y presenciales. Antiguamente los Infodays presenciales, pues siempre había un día pues, asociado para, bueno, generalmente en Infoday propiamente dicho se organizaban pitch elevators también, sesiones de pitch elevators, y incluso me acuerdo en el último se organizó una que era en el salón de actos, pero se organizó, ahí que eran 5 minutos, pero fuera, en el descansillo que hay, también se organizó uno que era, nada, hay 2 minutos, que subías a un estrado y decías, oye, ¿qué tal? Que soy Pepito, y muy bien, ¿no? Y luego el brokerage event propiamente dicho, que al final tú tienes una herramienta, pero los días anteriores tú te das de alta y dices, oye, que quiero tener reuniones, este es mi perfil y quiero tener reuniones.
Y entonces tú buscas los que te pueden interesar y a ti te buscan. Y entonces luego a lo mejor tienes 1 o 2 días que tienes, no sé, 8 o 15 reuniones para intercambiar ideas. Y eso se sigue, ahora se sigue haciendo, ahora virtual, pero entiendo que se volverá a hacer presencial. Más opciones. La EEN, la European Enterprise Network, que es una opción que también tiene su base de datos de búsqueda de socios, el nodo de España, que tiene, eso te vas a la página web de la European Enterprise European Network. Nunca me acuerdo si es primero europeo o primero Enterprise. Sí, claro, efectivamente. Y habláis con ellas y ya está, o sea, se lo tiene más fácil porque efectivamente luego cada comunidad tiene su eso y funciona muy bien, oye. Nosotros a veces, por ejemplo, CDT, si me llega, a veces lo que hacemos es que, pero eso nos tiene que llegar normalmente un correo a veces de otros NCPs, nos dice, oye, que tengo un consorcio aquí en mi país que está buscando desesperadamente un socio, ¿no? Que con este perfil. Y entonces nosotros lo sacamos por lista de distribución, ahora ya por lista de distribución no, ahora por la página con las RSS, pero eso, bueno, eso es puntual. Y eso son las fundamentales herramientas. Luego esto es eso, otra forma es decir, pues me voy a Cordis, que es la base de datos de proyectos europeos que se han realizado, y digo, a ver qué proyectos se han llevado a cabo, de la temática que yo me interesa. Vale, pues estos son los socios. Oye, pues voy a llamar a esta gente. Pues este le conozco. Bueno, pues voy a llamar a este, a ver si estaba preparando algo. O voy a estar el pico y pala. En esa tarea lo que siempre recomendamos es al principio definir la estrategia con el topic y luego vamos a hacer el acompañamiento y nos llevará hasta la extenuación si queremos o al nivel del esfuerzo que queramos llegar a hacer común y que tengamos disponibilidad y nos apetezca o nos importe o nos motive porque es verdad que las posibilidades son varias y entonces pues se trata de tocar puertas. Una ventaja con los brokerage ahora que sean virtuales es que los dejan ahora ya abiertos hasta el cierre del deadline. Claro. Es decir, que no es como la premura del día ese, tenías que encontrar que si el tío está súper solicitado se acabó, ¿no? Claro. Pero ahora pues, oye, pues un poquito más de margen y además que luego muchas veces también los brokers presenciales normalmente pues son muchos en Bruselas, en base a un evento no sé qué, entonces al final pues es mucho más, y ahí dices, joder, es que claro, me tengo que ir a un viaje que me va a costar 2.000 euros y te lo piensas, pero ahora no, eso no hay ningún problema en ese sentido. Nada. No sé si hay una compañera que Marta Conde lleva específicamente Prima, no sé si ella tendrá idea algo más de fechas, pero no, ahora yo no te puedo decir fechas. Ella pues es posible. Si le mandas un correo ya te dirá si... Si es que tenemos algunos, por suerte, en fase 2 y en evaluación unos cuantos. Estamos. Y también salen en agosto, en Navidad. Sí, las fechas son siempre de hecho, cuando nos ideales. Diciembre, febrero, es que podría incluso también publicarse, coincidir con publicación de emisiones y publicación de prima. Sí. Eso cabe esa posibilidad. La Comisión Europea tiene una habilidad especial para poner deadlines en fechas complicadas y reuniones en días de fiesta. Sí, el 8, la 2, Infodate, 8 de... Siempre. Yo hasta la pandemia, desde que entré en Horizonte Europa, la festividad de Madrid del 9 y el puente de la Constitución siempre me lo chupaba en Bruselas. Yo digo, bueno, yo qué sé. Lo hacemos los españoles, porque hay mucho, entonces a ver si algunos se quitan el tanto. Sí, o sea, era una cosa... bueno, sí, bueno, nos hemos cansado de decir estos días también, oye, lo hemos tratado nosotros, oye, por favor, hay una cosa que se llama conciliación, ¿no? Que se os llena mucho la boca, pero claro, si me pones una reunión a las... Pero vosotros en Europa no tenéis niños o qué? Claro, no tenéis familia, tanto que presumís que acabáis muy pronto y nosotros muy tarde, pues que se demuestre. También yo tengo alguna pregunta con la interacción entre partnership y misiones, porque llevándolo al ejemplo de la partnership de los Living Labs agroecológicos, que si ahí la tienes en el calendario como para 23, no son de las de ahora, sino de las
la siguiente, y luego también tenemos Lab Houses que se convertirán en Living Labs en misión de suelo, en producción agroalimentaria. Sí. Y aquí, ¿cómo nos vamos a repartir? No sé, o sea, que es que quizás también entrará en toda esta pugna que se traen como el resto de clústeres al decidir si este topic va para acá o para allá. Sí, bueno, luego, eso está, ¿el dinero te refieres de dónde viene y dónde va? Bueno, eso está ya asignado. Temáticamente hablando un poco también, ¿no? Porque... sí, luego normalmente el dinero de donde cada topic ya tiene asignado de dónde va el dinero y a cuál va asignado. O sea, la pugna ha venido antes. Aquí, de todas formas, un poco de lo que se busca, y el tema también es intentar encontrar esas sinergias, y como decía antes, en el propio programa de trabajo encuentras muchas interacciones que te menciona, pues oye, pues con el topic no sé cuál, o con la misión de suelos, o con el partenariado de no sé qué. Y hay que tratar de buscar esas, porque de lo que sí se trata, y hay que eso exige una coordinación también, es de no financiar lo mismo en varios sitios. Entonces eso supone que, aunque sean cosas parecidas, pero no va a salir lo mismo en un partenariado que en una misión, por ejemplo, una misión de suelos que en el partenariado correspondiente, ¿no? Saldrán parecidos pero con distintas orientaciones, un poco como lo que comentaba antes de clima en clúster 5 y clima en clúster 6. Son clima, pero cada uno tiene su peculiaridad. Bueno, pues esto se trata de que sea un poco también. Se conseguirá en mayor o menor medida en función de que la coordinación y los comités estemos más o menos alerta y nos demos cuenta de las cosas. Porque lleváis a los comités también todo esto, aunque vais a llevarlo, no es ahora por el principio que se estén debatiendo partnerships y misiones, sino después vais llevando a los comités los Work Program de misiones y de partnerships. Sí, bueno, por ejemplo, los Work Program de misiones se ven en el estratégico e informan en los comités de programa. Y aparte va a haber workshops específicos de cada una de las misiones con expertos, entonces designados por cada uno para cada uno. O sea, en principio, pues por ejemplo, Lidia va a estar en la adaptación, yo voy a estar en de océanos, José Manuel de suelos, que estará. Y uno de los papeles es eso, es decir, identificar las dos cosas, gaps, es decir, cosas que no se estén financiando en los programas de trabajo, en los partenariados, en las misiones, o solapes. Es decir, oye, no, esto ya se ha financiado aquí, tenemos que financiar otra cosa. Pero bueno, es una labor también, pues eso, de trabajo, de identificar. Nosotros lo que hacemos también nos basamos mucho en cooperación, colaboración con expertos de las temáticas a los que les solicitamos ayuda, porque evidentemente nosotros tenemos nuestras limitaciones, nosotros no somos expertos, no somos investigadores en las áreas, no sabemos si no nos lo contáis vosotros, no sabemos lo que se está preparando o lo que se está investigando, por dónde va la tecnología, por dónde va la ciencia. Eso sois vosotros los que nos tenéis que contar, que no quiere decir que tengáis además que esperar a que nosotros os llamemos, sino que decir, oye, Juan Carlos, mira, que es que yo creo que esto sería importante que se tratase en Horizonte Europa. Oye, pues lo vemos y tal, y si consideramos que es importante, pues lo intentamos meter en el programa de trabajo. O sea que vosotros tenéis la libertad para llamarnos, para escribirnos y contarnos cuáles son las líneas por las que creéis que tendrían que ir, qué cosas tendrían que sacarse en uno u otro sitio. O si os mandamos el programa de trabajo, lo veis y decís, oye, es que hay manos vuestras borradores, es que esto se ha financiado ya. ¿No crees que esto se ha financiado ya en no sé dónde? Oye, pues sí, es verdad, no nos habíamos dado cuenta, vamos a comentarlo. O sea, que esto es un proceso en el que se tiene que intervenir el máximo número de gente, entre las posibilidades, evidentemente, porque luego hay que coordinarlo todo. La famosa co-creación y todo eso, intentamos, que está tan de moda, pues intentarlo ponerla en práctica de verdad, ¿no? ¿Tenéis alguna cosa más? Vamos a levantar sesión, le vamos a dejar a Juan Carlos respirar un poco. Vamos a empezar ahora con las reuniones individuales. Os agradecemos de verdad a los 9 que habéis hecho el esfuerzo y además habéis estado
respondiendo cuando os hemos pedido algunos cambios también de contenido para la elaboración de esas fichas, que no lo hacemos por placer, sino es para intentar afinar un poco más el tiro. Y ahora vamos a hacer esa ronda. Tenemos el horario, Concha lo tiene y yo también, y además creo que os hemos mandado correo también de cuándo os va tocando esto. Y nada, agradeceros que hayáis venido, a ti sobre todo, que te desplaces de Madrid hasta aquí para esto. Pues, como siempre os seguiremos dando la lata y pues queremos seguir, en fin, que podáis seguir teniéndonos de referencia en este trabajo y que lo sigamos haciendo, que os puedo decir que lo estamos haciendo mucho mejor que en el 2018. Entonces que sigamos por ese camino y en esa senda. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias.